Involución de un país en crisis. En este trabajo vamos a indagar en la evolución y el deterioro de tres variantes: el empleo, la pobreza y la distribución de la riqueza, a través de índices presentados por organismos oficiales desde el año 1974, primer año donde se efectuó la encuesta permanente de hogares, efectuada por el INDEC hasta la actualidad. El inicio de este estudio es en el año 74. Este es el año donde promedia el tercer gobierno de Perón, caracterizado por una mayor participación de los trabajadores en la riqueza nacional, con una importante producción industrial nacional. En julio del 74, Perón muere y asume Isabel Perón, gana posiciones López Rega y toma el verdadero poder de decisión en Argentina. Por el Ministerio de Economía transita Celestino Rodrigo, que produce una fuertísima devaluación del peso y como consecuencia de esto una fuerte inflación que afecta a los salarios de toda la clase trabajadora y la producción industrial. Estos sucesos provocan en la Argentina una desconfianza en el nuevo gobierno y se comienza a esbozar la idea de un inevitable golpe militar. En 1976 se produce el golpe de Estado contra el gobierno de Isabel Perón y se inicia el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Este golpe persigue efectuar un auténtico giro ideológico, económico y cultural en la sociedad argentina, utilizando el terrorismo de Estado. La nueva política económica concibió a la Argentina con una inserción en el mercado económico mundial, basado en la distribución de roles que suponía para ésta convertirse en un país productor de bienes primarios y que tuvo como consecuencia una fuertísima desindustrialización. Se favoreció la llegada de capital internacional especulativo con una renta garantizada a través de una tabla de evaluación presentada por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. En este período hubo un fuerte crecimiento de la marginalidad, pobreza, brecha entre ricos y pobres, deuda externa, índice de desempleo. Al estar el gobierno militar hackeado por la mala situación económica y social del país, producto de su fuerte represión y políticas neoliberales, se determinó el final del proceso y la necesidad de recurrir a una nueva apertura democrática. Estas nuevas elecciones son ganadas por Raúl Ricardo Alfonsín. La economía durante el gobierno de Alfonsín se animó a desafiar la política del FMI, y el resultado fue la reacción de las fuerzas económicas concentradas de la Argentina y el capital multinacional, ahogando económicamente al gobierno, lo cual causó una hiperinflación y desembocó en la necesidad de entrega anticipada del poder al presidente electo Carlos Saúl Menem. Menem continuó con las políticas neoliberales instauradas en el proceso. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, instauró la convertibilidad peso-dólar, la cual fue mantenida hasta el final del gobierno de la Rúa con dinero proveniente de la privatización de empresas públicas. El proceso de desindustrialización, la pobreza y la deuda externa se profundizaron aún más. Durante el gobierno de la Rúa no se cambió el rumbo de la política económica, lo cual devino una profundización de la convertibilidad y la crisis. Esto culmina en el llamado argentinazo, producto de una economía en crisis y una sociedad completamente descreída y maltratada, el cual causó la renuncia del presidente. Tras una sucesión de políticos que desfilaron por la presidencia en menos de una semana, por un acuerdo en el Congreso asume la presidencia de la Nación Eduardo Duhalde, con una Argentina sumida en el descrédito. Se cesa el pago de la deuda externa y el ministro de Economía, Remeslenikov, determina el fin de la convertibilidad, y esta deviene en una fuerte devaluación. Después de esta etapa de profunda crisis con los accesos al crédito para Argentina completamente bloqueados, la industria nacional se reactiva por la sustitución de importaciones. Se esboza un fuerte perfil exportador de materias primas. En esta época la sociedad argentina llega a sus más altos niveles de pobreza, desempleo y marginalidad social. Las movilizaciones de los sectores populares y clase media empobrecidas fueron en varios casos fuertemente reprimidas, como ocurrió con la manifestación llevada a cabo en que culminó con el asesinato de los piqueteros Santillán y Costecchi, acontecimientos determinantes del fin de gobierno de Duhalde y el llamado anticipado a elecciones. En el 2003 asume Néstor Kirchner, quien inicia un periodo de fuerte intervención estatal sobre la economía. Con un dólar alto, se acentúa el perfil productivo y exportador de la economía argentina. El presidente, junto a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, inician renegociaciones de la deuda externa argentina. A partir de aquí, el país comenzó una etapa de crecimiento fuerte. Sobre el final del gobierno de Kirchner, la economía argentina comienza a mostrar signos de un incipiente proceso inflacionario, que determinó la salida del gobierno de Roberto Lavagna y la asunción de Felisa Micheli. En
ese momento se salda por completo la deuda con el FMI, utilizando recursos del Banco Central, y se inicia una etapa económica con intervención directa del presidente en la toma de decisiones. A finales del 2007 asume la presidencia de la nación la fórmula de Cristina Kirchner-Cleto-Cobos, que había resultado triunfante en la primera vuelta. Entre 1974 y la actualidad, la sociedad argentina sufrió un proceso de marginación social que terminó con el modelo de ascenso social que caracterizó a esta sociedad desde comienzos del siglo XX, culminar en una sociedad donde las clases medias han sido prácticamente exterminadas, dejando un modelo social con grandes concentraciones de riqueza en cada vez menos manos, aumentando los niveles de pobreza y empeorando la calidad de vida de la mayoría de la población. Podemos observar en este proceso cuando vemos los gastos de un hogar promedio argentino, donde la mayoría de los gastos se efectúan para obtener productos de primera necesidad. Uno de los indicadores del nivel de vida de la población de un país son las condiciones de vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, los niños. Recientemente, según datos del INDEC, 7 de cada 10 niños nacen en un hogar pobre y 4 de cada 10 nacen en un hogar indigente. Por otro lado, podemos analizar la tasa de mortalidad infantil, la cual es de 16 cada 1000 nacidos vivos, pero esta proporción es muy desigual en las diferentes zonas de Argentina. Según los datos de la ONG sueca Save the Children, en la Argentina el fenómeno del trabajo infantil creció un 600% en los últimos 7 años. Comparando la pobreza con la desocupación, entre 1974 y el 2003, la desocupación aumentó un 10%, mientras el último censo data que el 33,8% de la población total de Argentina es pobre. En 1974, la pobreza no llegaba a un 10%. Estos datos denotan la profundización de la pobreza a lo largo de esos casi 30 años. En el periodo analizado, el problema de la desocupación argentina no solo crece en la cantidad de desocupados, sino también en la degradación de las condiciones laborales, la falta de protección ante los abusos por parte de los empresarios, el aumento y profundización de los casos de vulnerabilidad laboral y el aumento del trabajo en negro. Afectando los aumentos salariales solo a los trabajadores en blanco y siendo sus beneficios anulados por los altos índices de inflación, podemos comprender por qué hoy en día una inmensa mayoría de los trabajadores asalariados está por debajo de la línea de pobreza, incluso algunos por debajo de la línea de indigencia. Se propician así condiciones favorables para la extrema pobreza, aunque el índice de desocupación pueda mantenerse en valores considerados aceptables. El proceso de deterioro social y económico descrito en este trabajo desemboca en una distribución de la riqueza de carácter regresivo, tomando como referencia el sistema de medición del coeficiente de Gini, el cual varía de 1 a 0. Si este es 1, marca que toda riqueza está concentrada en una sola persona, y si es 0, significa que toda la población tiene la misma participación en la riqueza. En 1974, el Gini de la capital y el conurbano era de casi 0,35. Cruzó la marca del 0,40 con la dictadura militar. Tuvo su culminación en el 2002, llegando al 0,55 para luego bajar hasta casi el 0,50. El estado de marginación social que vive Argentina hoy en día se manifiesta en la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres. El mapa de ingresos de la capital y Buenos Aires es más desigual que el que existe en promedio en todo el país. Según datos difundidos por el INDEC en el año 2006, el 10% más rico de la población de la región metropolitana tuvo ingresos 35 veces superiores al 10% más pobre, mientras, a nivel nacional, esa proporción era de 31 veces. Así, a través de las últimas décadas, no solo siguió la brecha entre los que más ganan y los más pobres, sino que esa distancia es récord en la serie del INDEC, que arranca en 1974. En aquel momento, la brecha era de 12,3 veces, mientras que al final del 1 a 1, el 10% más rico ganaba 40 veces lo que ganaba el sector más pobre de la población.
Analizando este periodo, ha habido alternancias de etapas de un módico desarrollo económico y social, interrumpidas por profundas crisis. Los periodos de módico desarrollo fueron cada vez más breves y las crisis cada vez más profundas y frecuentes, dejando un modelo social injusto, donde los niveles de marginalidad, pobreza y exclusión social son cada vez más altos y la distribución de la riqueza cada vez más concentrada.